como vamos a ver la historia de hoy, porque los invito ahí le pido a Rodolfo, nuestro operador, que muestre la imagen 1, a conocer un país de fantasía y ya vamos a ir viendo por qué. Por lo pronto vamos a hacer una aclaración histórica que la verdad que yo no conocía, tal vez ustedes sí, pero fíjense que ahí en un mapa lo que tenemos, ocupando casi todo el mapa, rodeado por Alemania al sur y Bélgica también, y Alemania un poquito al este también, es a los Países Bajos, que yo nunca tuve bien en claro cuál era la diferencia entre Países Bajos y Holanda. Yo creí sinceramente alguna vez que, bueno, eran los mismos, pero después uno se da cuenta que todo eso que rodea en rojo, que es simplemente un trazo, ¿no? Lo que está mostrando es lo que se conoce como Holanda, ¿sí? Son dos provincias, es la Holanda septentrional y la Holanda meridional. Sin embargo, estas dos provincias forman parte de un gran país llamado Países Bajos, que ahí están todas las demás provincias, otras 10 provincias, además de estas dos, Holanda septentrional y meridional, crean estos Países Bajos. Me causa gracia una referencia inmediata para mí en Argentina, si recién hablábamos de nuestro país, es la Patagonia, ¿no? La Patagonia es una región, ni siquiera una provincia que en el extranjero se vende hasta como una marca, ¿no? Esa cuestión de ese lugar inhóspito allá al sur de América, ¿no? Así que me interesó eso, que cuando digamos Holanda, bueno, Holanda son dos provincias apenas que sumado a otras 10 conforman los Países Bajos. Ahora, vamos a recorrer... Tiene su reina Argentina. Exactamente. ¿No? Sí, tal vez ellos te dijeran, tienen su reina ex Argentina, ¿verdad? Porque... renunciar. Claro, protocolarmente es que exactamente. Bueno, vamos a empezar a recorrer un poco algunas imágenes de este país, como que yo les contaba, de fantasía, a ver por qué lo denomino así. Vamos a la imagen 2. La primera cosa que nos llama la atención dentro de estos Países Bajos, no solamente Holanda, las dos provincias, las dos Holandas, sino todos los Países Bajos. Fíjense qué curioso esta imagen. En el centro hay un camión que está yendo por una ruta, y la ruta, al revés de lo que uno diría, bueno, un paisaje cordobés, donde la ruta está en el fondo del cañadón, ¿no? O por lo menos yendo por la ladera, fíjense que todos los terrenos alrededor de esa ruta están por debajo de esa ruta, y entonces es como un gusano que va transitando por esos terrenos. Lo que más yo puedo relacionar con esto es, por ejemplo, para los que vivimos en la zona de Florida, acá nomás en Saavedra, o incluso llegando para el lado de la estación Mitre, del tren Mitre, que por momentos uno ve el tren que va allá arriba, ¿no? Como subido a una loma, obviamente artificial, pero que alguna vez se creó con intenciones de que no le llegue el pelo de agua si hay alguna inundación. Bueno, claro. Entonces ahí empezamos a ver que este país, que se llama Países Bajos, tiene alguna relación con esto que, como se ve en esta foto, se rodea una ruta de campos más bajos. En la imagen 3 vamos a conocer también otra actividad que tienen que hacer los habitantes de los Países Bajos, que es este salto, que hoy es una disciplina deportiva, pero que históricamente, si vemos estas fotos, entendemos que los habitantes de estas zonas necesitaban ejercer muy bien esta actividad, que era saltar de un lado a otro, de un canal a otro, o de zonas inundadas a zonas más secas, justamente con la ayuda de un palo, como se ve ahí en la foto blanco y negro, y que incluso esta actividad hoy es llevada al plano deportivo, porque vamos a ver que en la imagen 4 lo que vamos a ver es el deporte que se llama Fjärleppen, perdón, dije mal en mi holandés, Fjärleppen, que es la unión de dos palabras en holandés,
que son Ljepen, que es saltar, y Fier, que es lo más lejos. Así que este deporte, que incluso hoy se practica, tiene un origen en 1771, o sea, es incluso más antiguo que el fútbol, y ahora sabemos que nació en Holanda, pero que tiene una lógica razón, es que ya antiguamente los granjeros, las personas que trabajaban en la agricultura, hacían esos saltos, seguramente no tan espectaculares como el que vemos acá, pero lo utilizaban constantemente para moverse en estas tierras bajas. Y en la imagen 5, finalmente, vamos a ver por qué se le llama Países Bajos, no porque estén más abajo en el sentido de un mapa que a veces se dice hacia el sur que queda más abajo, sino que fíjense estos datos. En ese mapa estamos viendo toda la superficie de los Países Bajos. Recuerden, 10 provincias más las 2 provincias de Holanda. Bueno, ahí lo que estamos viendo en color rojizo o medio violáceo, rosa, ese tipo de color, son toda la superficie de este país que está por debajo del nivel del mar. Mira. La zona que está en celeste, que no es mar, sino son tierras que están entre 0 y 1 metro sobre el nivel del mar. O sea, 1/3 del área de los Países Bajos están literalmente debajo del mar. Que si uno dijera, bueno, si yo estoy lejos del mar, está bien, tal vez no tenga muchos peligros, por lo menos que pensándolo rápidamente. Sin embargo, sabemos que están sobre el Mar del Norte, así que probablemente eso tenga algún que otro problema. Y ahí es cuando descubrimos que los habitantes de los Países Bajos se llaman neerlandeses, ¿sí? Y este vocabulario en su etimología viene del francés neerlandés. No sé, Margarita, vos me llamás. Neerlandés. ¿Cómo, perdón? Neerlandés. Ahí está, neerlandés en el correcto francés, y a su vez del germánico Nederland, que quiere decir bajo tierra, ¿sí? Nederland, bajo tierra. Así que ahora descubrimos que los Países Bajos es porque literalmente están bajos. Pero pasemos a descubrir por qué es que se le llama, que yo iniciaba esta charla diciendo que era un país creado, ¿no? Porque vamos a ver en la imagen 6, una de los tantos proyectos que tuvo el gobierno holandés. Fíjense este mapa. En este mapa el de la derecha simplemente está agrandado el de la izquierda, ¿no? Bueno, concentrémonos en el de la derecha y veamos que eso antiguamente, lo que es toda la parte azul, era una laguna, ¿sí? Era una laguna que estaba separada del Mar del Norte, una laguna de agua dulce, pero que en el año 838 de nuestra era, una gran tormenta invadió ese lago de agua dulce y rompió toda la unión, toda la separación que tenía con el Mar del Norte, y entonces creó una gran bahía del Mar del Norte que quedó ahí por muchos cientos y cientos de años. De hecho, es gracioso porque lo pasaron a llamar, era un lago que se llamaba Almere, pero le tuvieron que poner un nuevo nombre, que es un nombre de una bahía, y se empezó a llamar Zuiderzee, como dice ahí. Porque era otra, otro accidente geográfico, así que había que denominarlo de otra forma. Pero en un momento, y esto es lo que los holandeses se conocen, por lo cual los holandeses se conocen a nivel mundial, fíjense que en donde hay esas superficies naranjas, eso era celeste, o sea, ahí estaba la entrada del Mar del Norte. Pero a algún holandés se le ocurrió que tal vez si uno podía hacer toda una loma como la que vimos ahí en la foto donde estaba el camión en el medio, dentro de ese mar, ¿no?
pero que era bastante somero, pero que encerrara y que uniera con la parte continental, ahí tengo un espejo de agua encerrado. Pero dijeron, ¿y qué pasa si ahora lo vaciamos de esa agua del Mar del Norte que tenemos adentro y que la tenemos protegida con esta loma todo alrededor? Y ahí es cuando empezó este proyecto, como dice ahí, el proyecto Zuiderzee, que era justamente empezar a ganarle terreno al Mar del Norte. Y es por eso, con estos famosos polders, ¿no? Esas superficies naranjas se llaman polders, que es una superficie que es ganada al mar, cerrándola, ¿no? Y obviamente después, para algún aprovechamiento de agricultura, entonces lo que uno después hace es sacarle el agua, y esos famosos polders son conocidos a nivel mundial porque los holandeses tienen esta frase: Dios creó el mundo, pero los holandeses creamos Holanda, o los neerlandeses creamos los Países Bajos, ¿sí? Ahora... ¿Cómo, perdón? Valioso. Qué valioso emprendimiento. Exactamente. Como esto, 1/3 de la actual superficie de los Países Bajos le fue ganada por los neerlandeses justamente al Mar del Norte, ¿sí? Y ahora uno diría, bueno, perfecto, yo con una gran dificultad, porque hay que traer tierra de otro lado, etcétera, puedo cerrar un polder. Ahora, ¿cómo hago para sacar el agua de acá adentro, ¿no? Porque más que con una cuba y hacerlo miles de personas, iba a ser imposible, porque además recordemos que no es solamente que uno se aísla del Mar del Norte, sino a su vez en los Países Bajos desembocan varios ríos, por ejemplo el Rin, y claro, o sea, te está proveyendo de agua el continente. Vos te aislaste del mar, pero te está llegando agua del continente. Entonces, de alguna forma mucho más efectiva que usando una cuba y sacando agua, tenés que inventar. Y ahí pasamos a esta imagen 7 y estos famosísimos molinos de viento, ¿sí? Que uno los ve y enseguida dice, eso los asocio con un tulipán, que dicho sea de paso, yo no lo sabía, me lo aprendí. No son de Holanda, son de Asia Central, y por tanto no es casualidad que la traducción de tulipán es turbante, ¿sí? O sea, esa forma que tiene la flor del tulipán se parece mucho a un turbante, y los turbantes nos refieren inmediatamente a Asia Central, y de ahí son originarios estos tulipanes que hace unos cientos de años los holandeses se volvieron locos, y hoy en día son los especialistas a nivel mundial. Se volvieron locos de fanáticos, ¿no? Así que estos molinos es interesante porque justamente estos molinos no están de casualidad donde están ubicados. Algún día viajamos a Holanda, vamos a ver que justamente están asociados están sobre estas lomas que son los que cierran los polders, porque ellos, a diferencia de otras partes de Europa, donde un molino de viento tal vez lo usarían para moler trigo o moler maíz, etcétera. Bueno, acá lo que se usan estos molinos es para sacar el agua del polder y dársela al mar del Norte. O sea, le dicen, ¿te acordás de esta agua que era tuya, pero que cerramos esta área? Bueno, tomá, llévatela. Entonces, eso hace que pueda estar ese polder seco, ¿no? Pero con la ayuda constante de estas bombas de agua que ya son desde la Edad Media existen. Y de hecho, es interesante conocer que son hechas de madera, porque justamente este país que tiene 1 metro promedio de altura, 1 metro promedio de altura sobre el nivel del mar. Imagínense, nosotros ya, por ejemplo, en la zona de Florida,
ya estamos a unos 23 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Así que 1 metro de promedio todo el país, imagínense lo riesgoso que puede ser con algunas tormentas, que ya vamos a ver en un rato, pero por lo pronto no hay montaña y mucho menos piedra, entonces estos molinos tuvieron que ser hechos de madera, son hechos de madera, incluso hasta las aspas, y están rematados con ese capuchón, ¿no? que es como un gorro, que es interesante porque el nombre, que es en holandés, que es Bovenkruier, significa capucha giratoria, porque es interesante el diseño, que al igual que los molinos que nosotros conocemos acá en nuestra pampa, solo la parte de arriba gira. Entonces esa es una gran estructura, pero la parte de arriba gira enfrentando el viento para un mejor aprovechamiento. Y en la imagen 8 vamos a ver por dentro por qué es que existen estos molinos o Bovenkruier sobre esos polders, y ahí vamos a ver que lo que utilizan ya desde la Edad Media es este famoso tornillo de Arquímedes, que nosotros lo conocemos más como la formita que tienen los tornillos, ¿no? Esa forma helicoidal. Exactamente, ahí en la imagen 8 vamos a ver cómo del lado izquierdo sería donde yo tengo el polder, ¿sí? O sea, la superficie que le quiero sacar el agua. Ahí tengo el molino en el medio, subido a la loma que me delimita mi polder del Mar del Norte, y simplemente al girar las aspas con el viento hacen girar ese tornillo de Arquímedes, y lo que hacen es ascender el agua y poder retirarla mediante canales hacia el Mar del Norte y poder en toda esa zona cultivar. Veamos la imagen 9 de este recorrido por los Países Bajos, porque es una caricatura de lo difícil que ha sido durante todos estos años, desde que se empezaron a crear los polders, que son desde la Edad Media, la idea, y también estos molinos, que fíjense que hay un holandés ahí subido a la famosa loma que separa el Mar del Norte, que en este caso estaría a la izquierda, con su banderita ahí de los Países Bajos, y a la derecha estarían justamente el polder. Fíjense que lo que tienen que hacer constantemente es retirar agua, ¿sí? Porque si no, no puede, se estanca, ¿sí? Entonces todo el tiempo se les inunda. Así que todo el tiempo, fíjense que del lado derecho de esa loma, ahí atrás hay incluso algunas iglesias. O sea, un tercio del país está en esta situación de los Países Bajos, ¿sí? Y fíjense que también hay un tractorcito y unas vacas abajo a la derecha, y justamente lo que estamos viendo ahí es la representación de un río, porque, como decíamos, no es que yo me aíslo del Mar del Norte y ya resolví mi problema. No, del lado del continente, a su vez, me está viniendo agua todo el tiempo, así que tengo que ser también muy capaz de sacarme esa agua de encima, sacarla del polder. Y en la imagen 10 vamos a ver justamente, si ahora estuvimos viendo todo lo lindo y todo el gran esfuerzo que han estado históricamente haciendo estos holandeses, pero el Mar del Norte tiene una característica, que tienen unas tormentas muy fuertes, muy bravas, y de vez en cuando se combinan, como esta, que fue la mayor inundación que tuvieron los holandeses en su historia reciente. Los holandeses vienen desde aquel 838 que un lago de agua dulce fue invadido y creó esa bahía donde hoy está Ámsterdam, por ejemplo. Desde aquella época ellos vienen sufriendo esto, pero en la historia reciente, en 1953, la zona de estos polders había sido poco mantenida debido a la Segunda Guerra Mundial, y estábamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, así que se combinó la famosa frase metafórica, la tormenta perfecta, porque hubo literalmente una gran tormenta en el Mar del Norte, pero combinó con el ascenso máximo de la marea, y eso hizo que subiera 4,5 metros el nivel del agua. Recuerden que el promedio del país está a 1 metro, así que
en 1953 esa gran inundación, como vemos ahí la foto, rompió esas barreras de los polders y hubo 1.800 personas que murieron y se perdieron 200.000 cabezas de ganado y además 200.000 hectáreas resultaron inundadas. O sea, todo ese esfuerzo que durante años habían logrado los holandeses, de un día para el otro se vieron de vuelta inundados. Tuvieron que pasar muchos años para que de a poco 1953 con bombas de agua pudieran finalmente extraer toda esa agua que en 1953 los invadió. En la imagen 11 lo que vamos a ver es que hoy en día, de hecho los holandeses, tengo un amigo que trabaja en Azul, en un instituto de aguas, también geólogo, y que hablando de este tema el otro día, que le hacía algunas consultas, me comentaba que si hay algo por lo cual son especialistas los holandeses a nivel mundial es todo este tipo justamente de represas, porque fíjense ahí, la 1 es la zona norte, ahí donde veíamos que estaba esa antigua entrada del Mar del Norte, y ahora es simplemente es como una gran represa que tiene una autopista por encima, ¿sí? De hecho es como un atractivo turístico, y ha vuelto a crear esa laguna artificial que en el 838 se perdió. Y en la zona sur, ahí donde desembocan el Rin y algún que otro río, también han tenido que hacer todas estas represas. Y ahora es cuando relacionamos justamente todos estos nombres que tan neerlandeses, que se me va siempre decir holandés, pero en este caso estaría bien porque estaríamos hablando de Ámsterdam y Rotterdam, porque justamente la palabra en neerlandés dam, al igual que en el inglés, significa represa. Entonces ahí decimos, bueno, Ámsterdam seguramente será una represa ¿sobre qué? Sobre un río. Y ese río, ¿cómo se llama? Amstel. Así que la próxima vez que se tomen una cerveza marca Amstel, recuerden que hay una ciudad que es la más grande por lejos de todos los Países Bajos, que se llama Ámsterdam, que su nombre tiene origen en la parte de Dam, que es la represa, y Amstel, que es el río. Y también así existe Rotterdam, ¿sí? En la imagen 12 vamos a ver una simulación, o sea, a la derecha vemos la imagen satelital en el presente y en la izquierda una simulación de cómo eran el mismo territorio de los Países Bajos, pero en el 1300, comienzo de la Edad Media. Fíjense cómo ese famoso, que hoy decimos 1/3 ganado de los Países Bajos al mar, en el 1300 no lo tenían ganado, ¿sí? Fíjense, es impresionante lo que le han ganado el terreno al Mar del Norte, y sobre todo si le sumamos este dato, que con 17 millones de habitantes, los Países Bajos tienen la densidad de población más grande de la Unión Europea, ¿no? Y están en estas situaciones donde obviamente tienen fíjense, el que quiera meterse a averiguar en internet, tienen toda una serie de grandes formas de prevenirse cuando vienen estas grandes tormentas. Tienen como unos endicamientos automáticos que cierran todas las compuertas para prevenirse y no volver a perder este tercio de terreno que alguna vez le ganaron al mar. Pacíficamente, sí, sin guerra. Ganaron territorios sin guerras. Claro, el enemigo era el mar. Exacto, totalmente. Imagínense el esfuerzo eso. Y en la imagen 13 vamos a ver cómo los Países Bajos exportan su idea, ya no solamente a su propio país, sino esta loca idea que tuvieron hace poco tiempo de justamente indicar el Mar del Norte. Dijeron, bueno, escúchame, si nosotros lo hicimos en los Países Bajos, ¿por qué no indicamos el Mar del Norte? Cerramos el Canal de la Mancha, como ven ahí, de 161 kilómetros, una represa de 161 kilómetros,
entre Inglaterra y Francia, y a su vez indicamos la parte que une Escocia con Noruega, unos casi 500 kilómetros, y bueno, lo mismo que hacemos nosotros en nuestra Holanda, lo podemos, esto no es para ganarle tanto terreno al Mar del Norte, sino cuidarse, porque el cambio climático está haciendo que países, como entendemos ahora, Países Bajos, está preocupadísimo que suba hasta medio metro el nivel del mar, o sea, a nivel mundial, porque saben que ellos pierden. Y desde el punto de vista geológico, yo podría decir que a la larga van a perder, pero bueno, veremos qué hacen los neerlandeses a futuro. Bueno, buenísimo, ¿eh? Un ejemplo de trabajo, y es el país más rico del mundo. Es una locura. Sí, una locura. Esfuerzo de trabajo, eso es lo que hay que valorar. Por eso me gustaba la frase que es un país creado por ellos. Todos los demás los creó Dios. Ojo, pero el nuestro lo creamos nosotros. Claro, muy bien. Y sin guerra. Otros ganaron territorio sangriento, ¿no? A con expensas, guerra. Claro. Muy bueno todo lo tuyo. Bueno, te felicito, tema interesantísimo. Yes. Ahora cortamos y viene Margot.